Dos aliados clave de Estados Unidos acaban de decirle no a Washington. En público. Con nombre y apellido. Y lo que eso revela sobre lo que se está cocinando en este momento es mucho más serio de lo que parece a primera vista. El 27 de enero de 2026, los Emiratos Árabes Unidos publicaron una declaración oficial. No permitirían que su territorio fuera usado para atacar a Irán. Sin matices. Sin condiciones. No. Al día siguiente, el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman tomó el teléfono y llamó directamente al presidente iraní Masoud Pezeshkian. El mensaje fue el mismo. No nuestro espacio aéreo. No nuestras bases. No nuestro territorio. Dos países con décadas de alianza con Washington. Dos países con bases militares estadounidenses activas en su suelo ahora mismo. Y los dos diciéndole públicamente no a convertirse en plataforma de ataque contra Irán. Eso no pasa todos los días. Y cuando pasa, hay que entender exactamente por qué. Quédate hasta el final porque lo que viene cambia completamente cómo lees esta crisis. Y si este nivel de análisis es lo que estabas buscando, suscríbete ahora. Cubrimos estas situaciones antes de que lleguen a los titulares. Para entender por qué Arabia Saudita y los Emiratos hicieron esto, hay que entender lo que realmente les aterra. No es el ataque estadounidense. Es lo que viene después. La respuesta iraní. Porque Irán ya lo había dicho con todas sus letras, cualquier país que permita usar su territorio, su espacio aéreo o sus aguas contra Irán será tratado como Estado hostil. Un blanco legítimo. Sin excepciones. Y esa amenaza no es palabrería diplomática. Tiene precedente reciente y muy doloroso. En junio de 2025, después de que Estados Unidos atacara instalaciones nucleares iraníes en la Operación Martillo de Medianoche, Irán no se quedó quieto. Respondió atacando la base aérea de Al-Udeid en Qatar. No hubo bajas, pero el mensaje fue demoledor: si permites que usen tus bases para atacarnos, tus bases se convierten en nuestros objetivos. Eso quedó grabado en la memoria de cada líder del Golfo. Arabia Saudita tampoco había olvidado lo que le pasó a sus instalaciones petroleras en Abaik y Kurais. Drones y misiles iraníes. Producción reducida a la mitad en horas. Miles de millones en daños. Semanas de caos económico. Un golpe que nadie en Riad quiere repetir bajo ninguna circunstancia. Con ese historial fresco, el cálculo es simple. Si permiten que Estados Unidos use su espacio aéreo y Teherán responde, sus economías se detienen, sus proyectos de desarrollo colapsan, su estabilidad se evapora. El riesgo es demasiado grande. Y por eso dijeron no. Pero aquí está lo que casi nadie está señalando. Y es la clave de todo esto. Estas declaraciones no están dirigidas principalmente a Washington. Están dirigidas a Teherán. Lo que Arabia Saudita y los Emiratos intentan hacer es enviarle un mensaje directo a Irán: nosotros no participamos en esto. No somos parte del ataque. No nos incluyas en tu represalia. Es una apuesta enorme. Si Irán acepta esa distinción y respeta a quien dijo no públicamente, las declaraciones funcionan y el Golfo se salva de la represalia. Pero si Irán decide que alojar tropas estadounidenses ya es suficiente para considerarlos enemigos, esas palabras no valen nada. Y ahí es exactamente donde la situación se complica. Porque la pregunta que lo cambia todo es esta. ¿Necesita realmente Estados Unidos el espacio aéreo del Golfo para atacar a Irán? Según analistas de seguridad citados en múltiples medios especializados, la respuesta es no. Si Washington ha decidido actuar, negar el espacio aéreo árabe hace muy poco para detenerlo. Estados Unidos tiene 3 pilares militares que le permiten operar completamente sin tocar suelo del Golfo. Y cuando veas cómo funcionan juntos, entenderás por qué estas declaraciones públicas no evitan el conflicto. Solo cambian cómo se pelea. El primero son los bombarderos B-2 Spirit. Furtivos, de largo alcance, casi invisibles para los radares iraníes. Pueden despegar desde la base Biteman en Missouri, en el corazón de Estados Unidos, cruzar miles de kilómetros, destruir objetivos en Irán y volver a casa, todo sin aterrizar en ninguna base regional. Sin pedir permiso a nadie.
Lo demostraron en Martillo de Medianoche, 7B-2, 14 municiones perforadoras masivas, misión completada en una sola noche. 36 horas de vuelo. Múltiples reabastecimientos en el aire sobre el océano. Ni un metro de suelo aliado utilizado. Y hay algo más, la tecnología del B-2 es tan sensible que Estados Unidos ni siquiera los despliega en bases aliadas de forma rutinaria. Lo que significa que su uso evita por definición cualquier restricción política de socios regionales. El B-2 nunca necesitó esa base para empezar. El segundo pilar es el poder naval. Y las cifras aquí son contundentes. El USS Abraham Lincoln está posicionado cerca de Omán ahora mismo, con 70 aeronaves de combate a bordo, incluidos cazas furtivos F-35. El USS Gerald Ford se dirige a unirse a él. 2 portaaviones. 140 aeronaves combinadas. Hasta 280 salidas de ataque por día. Todo desde el mar, sin tocar espacio aéreo árabe. Las aeronaves despegan del mar Arábigo, vuelan sobre aguas internacionales, giran hacia el oeste en dirección a Irán, atacan y regresan al portaaviones. Ruta más larga, más combustible, más tanqueros de reabastecimiento. Pero completamente viable. Estados Unidos lo ha hecho antes y tiene toda la logística para repetirlo. El tercer pilar son los submarinos. El más silencioso, el más letal y el imposible de bloquear. Estados Unidos opera 4 submarinos clase Ohio de misiles guiados. Cada uno carga 154 misiles de crucero Tomahawk. 4 submarinos. Más de 600 Tomahawks listos para ser lanzados desde bajo el agua, desde el Golfo Pérsico, el Mar Arábigo o el Golfo de Omán. No necesitan espacio aéreo. No necesitan bases en tierra. No necesitan autorización de ningún gobierno. Se sumergen, se mueven en silencio hasta posición, y lanzan. Irán no sabe que están ahí hasta que los misiles ya están volando hacia sus objetivos. Y para cuando los radares iraníes los detectan, interceptarlos todos es imposible. 3 pilares. El bombardero invisible desde Missouri. El portaaviones desde el mar. El submarino desde las profundidades. Funcionando juntos, sin necesitar ni un centímetro de territorio árabe. Entonces, si Estados Unidos tiene todo eso, si puede atacar a Irán sin Arabia Saudita, sin los Emiratos, sin ninguna base del Golfo, ¿por qué esta crisis está escalando de una manera que a los analistas más serios les preocupa? ¿Qué es exactamente lo que falta en esta ecuación? Porque hay una variable que casi nadie discutía en voz alta. Una pieza que lo cambia todo. Suscríbete si todavía no lo has hecho, porque esto se pone más interesante ahora. Diego García. Una isla en el centro del Océano Índico. A miles de kilómetros de cualquier conflicto. Y sin embargo, puede ser el factor que determine cómo, cuándo y con qué intensidad se libra una posible guerra contra Irán. Es una base de primer nivel. Gran aeródromo. Puerto clave para buques de la Marina, incluidos submarinos nucleares. Aloja operaciones de la Fuerza Espacial. Perfectamente posicionada en el Índico, equidistante de múltiples teatros de operaciones. Es, en esencia, el portaaviones que nunca se mueve. Pero hay un problema enorme. Diego García es territorio británico, arrendado a Estados Unidos. Y eso significa que Londres debe aprobar su uso para operaciones ofensivas. No es automático. No es incondicional. El Reino Unido tiene veto. Y según reportes de medios británicos y Al Jazeera del 19 y 20 de febrero de 2026, el primer ministro Keir Starmer le dijo directamente a Trump, Estados Unidos no puede usar Diego García para atacar a Irán. La razón oficial fue que hacerlo violaría el derecho internacional. Trump respondió en menos de 24 horas. Retiró el apoyo estadounidense al acuerdo por el cual el Reino Unido planeaba transferir la soberanía de las Islas Chagos, donde está Diego García, a la nación de Mauricio. El mensaje fue directo: bloqueas la base, bloqueo el acuerdo que te permite entregar la isla. Diplomacia de palanca pura. Pero más allá de la tensión entre Londres y Washington, la pregunta clave es esta: ¿por qué importa tanto Diego García para una campaña contra Irán?
La respuesta está en la lógica básica de la guerra aérea sostenida. Un B-2 operando desde Diego García puede atacar objetivos en Irán y regresar a la base en horas. Rearmar. Reabastecerse. Volver a lanzar al día siguiente. El ciclo completo se repite diariamente. Eso es poder aéreo sostenido y consistente. Hacerlo desde Missouri es una realidad completamente diferente. 36 horas de vuelo de ida y vuelta. Tripulaciones al límite del agotamiento humano. Aeronaves acumulando horas de desgaste a un ritmo brutal. Consumo de combustible exponencialmente mayor. Tanqueros de reabastecimiento posicionados sobre múltiples océanos al mismo tiempo. Es posible, sí. Martillo de Medianoche lo demostró. Pero para una campaña de una sola noche. Lo que Trump está considerando ahora no es eso. Según reportes de The War Zone de febrero de 2026, lo que está sobre la mesa es una campaña sostenida de semanas. Múltiples oleadas. Docenas de misiones. Cientos de salidas de ataque. Contra más de un centenar de objetivos de alto valor dispersos por 11 provincias de Irán. Instalaciones nucleares. Sitios de producción de misiles. Lanzadores móviles que se mueven constantemente para evitar ser localizados. Centros de mando. Sistemas de defensa aérea. Bases de la Guardia Revolucionaria. Infraestructura de liderazgo. Y aquí está el problema que pocos discuten. Cada día que pasa entre una oleada de ataques y la siguiente, Irán se adapta. Mueve lanzadores. Dispersa comandantes. Oculta activos. La velocidad lo es todo en guerra aérea moderna. La doctrina es clara: golpear simultáneamente, saturar defensas, no dar tiempo de reacción. 2 portaaviones pueden generar 280 salidas diarias. Es mucho. Pero los B-2 desde Diego García añadirían una capacidad crítica, especialmente para los objetivos más profundamente enterrados que solo las bombas perforadoras masivas del B-2 pueden destruir de forma confiable. Sin Diego García la campaña es posible. Pero más lenta, más difícil, y Irán tiene más tiempo para esconderse entre oleadas. Y ahora suma todo. Arabia Saudita ha negado su espacio aéreo. Los Emiratos han negado su espacio aéreo. Qatar no ha emitido declaración formal, pero ha recibido llamadas directas de altos funcionarios iraníes y la presión es enorme, especialmente recordando que Al-Udeid, el cuartel general del Comando Central estadounidense en la región, fue atacada por Irán en junio de 2025. Si Qatar sigue el mismo camino, el aislamiento regional de la posición militar estadounidense estará casi completo. Y encima, el Reino Unido ha bloqueado Diego García. El panorama operacional que le queda a Estados Unidos es este: portaaviones en el mar Arábigo generando hasta 280 salidas diarias sin tocar suelo árabe, submarinos listos para lanzar más de 600 Tomahawks desde las profundidades del Golfo, y posiblemente B-2 volando misiones de 36 horas desde Missouri, repitiendo el esfuerzo brutal de Martillo de Medianoche pero durante semanas en lugar de una noche. ¿Es suficiente para atacar a Irán y degradar seriamente su capacidad militar y nuclear? Sí. Los analistas son claros. ¿Es la configuración que el Pentágono habría elegido? No. Es una guerra más difícil, más lenta, más costosa. Más tiempo para que Irán se adapte. Pero sigue siendo una guerra que Estados Unidos puede librar. Y aquí está la complicación que ninguna declaración pública puede resolver. Arabia Saudita aloja más de 2.300 tropas estadounidenses en su territorio ahora mismo. Los Emiratos tienen cerca de 5.000 soldados estadounidenses en la base aérea de Al-Dhafra. Esas tropas están ahí. No son turistas. Operan. Coordinan. Comparten inteligencia. Mantienen infraestructura. Facilitan logística activamente. Irán dijo que cualquier forma de facilitación convierte a un país en blanco legítimo. Y la pregunta que nadie puede responder desde Riad o Abu Dhabi es esta: ¿alojar esas tropas cuenta como facilitación ante los ojos de Teherán? ¿O la declaración pública de negación de espacio aéreo es suficiente para que Irán los excuse? Esa pregunta tiene una sola respuesta posible.
Y no la dan Arabia Saudita ni los Emiratos. La da Irán. Y todavía no sabemos qué va a decir. En cuanto al frente diplomático, el panorama es igual de sombrío. Las conversaciones de Ginebra del 17 de febrero no produjeron ningún acuerdo concreto. Solo un compromiso vago de continuar hablando. Para Trump, que ha amenazado públicamente con ataques si Irán no abandona su programa nuclear. Para Netanyahu, que ha presionado con una intensidad inusual para que Washington actúe. Para el Pentágono, que lleva meses desplegando activos en la región. Continuar hablando no es suficiente. No detiene nada. Hay señales observables en tiempo real que van a revelar a dónde va esto antes de que cualquier titular lo confirme. Si bombarderos B-2 comienzan a aparecer en Diego García a pesar del bloqueo británico, significa que Starmer cedió a la presión de Trump y la campaña aérea está entrando en fase de preparación final. Si en cambio no hay movimiento de bombarderos pero aumenta la actividad de los portaaviones en el mar Arábigo, Estados Unidos ha decidido proceder con poder naval puro. Si Arabia Saudita o los Emiratos evacúan discretamente personal no esencial de bases estadounidenses en su territorio, esa es la señal más reveladora de todas. Sus propias inteligencias les están diciendo que la represalia iraní es inminente. Y si Qatar cierra formalmente su espacio aéreo alrededor de Al-Udeid, el aislamiento regional de Estados Unidos estará prácticamente completo. Lo que este momento revela va más allá de la táctica militar. La arquitectura de seguridad que Estados Unidos construyó en el Golfo durante décadas, la red de bases, acuerdos y alianzas que fue el fundamento de su presencia en la región, está experimentando una tensión que no había sentido en generaciones. Aliados históricos de Washington toman distancia pública. No porque hayan abandonado la alianza, sino porque intentan desesperadamente no quedar atrapados entre dos fuerzas que ninguno de ellos puede controlar, la determinación militar estadounidense y la capacidad de represalia iraní. Y mientras tanto, Estados Unidos demuestra algo que sus socios regionales no pueden ignorar, que su maquinaria militar es suficientemente autónoma como para no depender de esa cooperación cuando Washington toma la decisión de actuar. Los portaaviones no piden permiso. Los submarinos no necesitan bases. Los B-2 pueden volar desde Missouri. Las declaraciones públicas de Arabia Saudita y los Emiratos no previenen el conflicto. Solo cambian cómo se pelea. Y tal vez, si la apuesta funciona, los protegen de la represalia iraní. Si Irán acepta la distinción. Si decide respetar a quien dijo no públicamente pero sigue albergando soldados estadounidenses en privado. Esa es la apuesta que están haciendo Riad y Abu Dhabi ahora mismo. Una apuesta enorme, con consecuencias generacionales si sale mal. Y en las próximas semanas, conforme las conversaciones diplomáticas fracasen o avancen, conforme los bombarderos se muevan o no, conforme Qatar decida seguir o no a sus vecinos, sabremos si funcionó. O si Irán decide que alojar a los soldados de Washington era ya suficiente razón para convertir al Golfo entero en zona de combate. Y esa respuesta, cuando llegue, va a cambiar Medio Oriente de maneras que aún no podemos imaginar del todo. Si quieres seguir este desarrollo en tiempo real, con análisis antes de que llegue a los grandes medios, suscríbete ahora y activa la campana. Porque esto no ha terminado. Ni de cerca.